Buenas noches, hermanos. Amén. Bienvenidos una vez más, un tiempo más a esta su casa, la casa del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te damos gracias, amado Dios. Te damos gracias, Padre Santo, Señor, por un día más, Señor, que nos das, un día más de vida, Señor, un día más, Señor, de poder ver, Señor, cada bendición, Señor. Cada bendición, Señor, atravesarse, Señor, por el frente, Señor, de nuestros ojos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos a ti toda la honra, Señor. Te damos a ti toda la gloria, oh bendito, Señor. Pidiéndote, Señor, perdón, Señor, por todas las cosas que hacemos, Señor, y no son agradables, Señor, para estar ante tu presencia. No son de tu voluntad, amado Dios, Señor. Te pedimos que seas tú perdonándonos, Señor, en este día, Señor, toda ofensa, Señor, causado a nuestro prójimo, Señor, toda ofensa, Señor, que no es de tu voluntad, bendito, todas las cosas que vienen, Señor, de parte del enemigo, Señor. Te pedimos que seas tú perdonándonos, bendito Dios, que seas tú, Señor, tomando nuestra alabanza, nuestra adoración como una oración de agradecimiento, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que seas tú, bendito Dios, Señor, bendiciendo a este tu pueblo, Señor. A este tu pueblo, Señor, en esta noche, Señor, que está aquí, Señor, buscando más de tu palabra, buscando más de tu presencia, amado Dios. Te damos toda honra, te damos toda gloria, bendito, en el nombre de Jesús. Bendice, amado Dios, Señor, a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos que se encuentren detrás de la pantalla, a todos los que verán este video, Señor, a todos los que llegará esta palabra, Señor, que dará, Señor, ánimo, dará gozo, dará esperanza, levantará, bendito Dios, al más caído en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a cada uno de ellos, Señor. Tú conoces sus necesidades, Señor. Bendice sus graneros, Señor, al 100%, Señor. Gracias te damos, amado Dios, Señor, porque sabemos que tú estarás, Señor, haciendo la obra en cada uno de ellos, amado Padre, Señor. Amén, aleluya, Señor. Oramos, amado Dios, Señor, por nuestros hermanos que están en camino, por aquellos que no vendrán esta noche, Señor, y ahí donde se encuentren, amado Dios, que sea tu misericordia, tu amor, tu compasión, Señor, derramándose sobre sus vidas, amado Dios. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tu misericordia llegará, Señor, que tu compasión, tu amor llegará, Señor, ahí donde se encuentren, amado Dios. Toca su corazón, Señor. Seas tú inquietando, Señor, sus pensamientos. Seas tú inquietando, Señor, sus pies para que su caminar sea, Señor, a un lugar de adoración en esta noche. Aleluya, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos a ti toda la honra, te damos a ti toda la gloria, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 6 al 18. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 3, capítulo 6 al 18, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando tengan, me dan un fuerte amén. Gálatas, capítulo 3, versículo del 6 al 18. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está:
maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, amado Padre, Señor, por esta promesa, Señor, que has derramado sobre tu pueblo, bendito Dios, Señor, y sabemos y creemos que por fe así será, Señor. Todas las promesas dadas a Abraham, Señor, son puestas en la simiente, Señor, que es Cristo, y para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, porque sabemos que esas promesas, Señor, aún están activas, bendito Dios, Señor, para cada uno de quien lo busque, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, te damos a ti toda la honra, te damos a ti toda la gloria, bendito Dios, Señor. Recibe, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, esta alabanza, esta adoración, bendito Padre, Señor, y que seas tú abriendo ventanas, Señor, que seas tú abriendo puertas en los cielos, amado Dios, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Derrama bendiciones sobre tu pueblo, Señor, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a cada necesidad, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Amén.
suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va para el suelo. De repente ahí lo vi, en mi cara se burlaban, y lo sentí que podía vencerlo, y en lo menos que pensaba, y la tierra yo tomé, poco a poco la quitaba, con impulso la tiré, y su frente atravesaba. Ese gigante se fue para el suelo, ese gigante se fue para el suelo, y que lo sepan los filisteos, y ese gigante me este duelo, ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo, y que lo sepan los filisteos, y ese gigante me este duelo, ese gigante se fue para el suelo, ese gigante se fue para el suelo, y que lo sepan los filisteos, y ese gigante me este duelo. Ay, gloria, no sabía con quién te metías. ¡Que a su nombre! ¡Gloria! ¡Que a su pueblo! ¡Gloria! ¿Quién vive, iglesia? ¡Cristo! Amén, aleluya. Gózate delante del Señor, Porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es tu Rey. gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es, Él es, Él es, Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Él es, Él es, Él es, Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Él es, Él es, Él es, Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es, Él es, Él es, Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Él es, Él es, Él es, Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Él es, Él es, Él es, Él es tu escudo. Un altar para ti, el sacrificio de alabanza, con júbilo y danza y cantaré.
Jehová. Enciende el fuego, enciende el fuego, enciende el fuego de Dios. Enciende el fuego, enciende el fuego, enciende el fuego de Dios. Hay un altar para ti, un sacrificio de alabanza, con júbilo y danza y cantaré. Enciende el fuego, enciende el fuego, enciende el fuego de Dios. Enciende el fuego, enciende el fuego, enciende el fuego de Dios. Hay un altar para ti, un sacrificio de alabanza, con júbilo y danza y cantaré. Enciende el fuego, enciende el fuego, enciende el fuego de Dios. Enciende el fuego, enciende el fuego, enciende el fuego de Dios. Para ti, para ti. ¡Que vive! ¡Cristo! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Y a su pueblo! ¡Victoria! Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Salvación y gloria, la honra y poder son del Señor nuestro Dios. Salvación y gloria, la honra y poder son del Señor nuestro Dios. Grande es Jehová, digno de ser alabado. Alabaremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Rey de reyes, todopoderoso. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabemos al Señor, todos somos siervos, así grande como pequeños. Alabemos al Señor, todos somos siervos, así grandes como pequeños. Porque grande es Jehová, digno de ser alabado. Alabaremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Rey de reyes, todopoderoso. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Aleluya. Grande es Jehová, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Salvación y gloria, la honra y poder son del Señor nuestro Dios. Salvación y gloria, la honra y poder son del Señor nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, amado Padre, Señor, porque nos das este tiempo, Señor, de alabanza, Señor. Este tiempo, Señor, de regocijarnos, Señor, ante tu presencia. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que tú estás, Señor, en este lugar.
en el nombre de Jesús, Señor. Bendiciendo, Señor, cada corazón, Señor. Sabemos que estás ahí donde se encuentran nuestros hermanos, Señor, detrás de la pantalla, Señor. Creemos que eres un Dios de cerca y un Dios de lejos, Señor. Y el Espíritu Santo está en ese lugar, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Creo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, cántale a Él, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. No es patio. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente,
Bendice, amado Dios, Señor, la vida de nuestro hermano, Señor, Lucas Alejandro Márquez Díaz, Señor. Ahí donde se encuentra, Señor, bendice, Señor, que seas tú derramando de tus bendiciones en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, oh bendito Dios. Sabemos que tú eres, Señor, el Todopoderoso, Señor. Bendice la vida, Señor, de nuestra hermana Margarita Rivera Vergara, ahí donde se encuentre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, Señor. Gloria, Señor. Gracias te damos, Señor. Para ti toda honra, Señor. Para ti toda gloria. La vida del hermano José Antonio Medero, en el nombre de Jesús. Muévete, Espíritu Santo, Señor, en cada corazón, Señor. Del hermano José Vélez, amén, aleluya, Señor. Gracias te damos, oh bendito Dios. Gracias te damos, amado Padre, Señor, porque sabemos que tú estarás moviéndote, Señor, en cada corazón, en cada lugar, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 En el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Muévete, Espíritu Santo de Dios. Oh, Señor, gracias, Señor. Estás tú mismo ministrando, bendito Dios, Señor, cada vida, cada corazón. Amén, aleluya, Señor, donde se encuentre el Padre Santo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muévete en cada vida, Señor, de nuestros amigos, hermanos, Señor, que están ahí detrás de esa pantalla, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú eres el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Tú eres ese Dios de cerca y ese Dios de lejos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, oh bendito Dios Todopoderoso, Señor. Mi alma te alaba, oh bendito Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, amado Padre, por estar, Señor, siempre en este lugar, por estar siempre en cada corazón dispuesto, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, y a su pueblo. Victoria. Amén. Tomen asiento, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más damos la bienvenida a nuestros amigos y hermanos en el nombre de Jesús que se encuentran ahí detrás de la pantalla, los que están viendo este video. Continuamos con nuestro estudio sobre el Espíritu Santo de Dios. Amén, aleluya. Yo había manifestado, ¿verdad?, que es algo muy importante de que nosotros continuemos estudiando sobre el Espíritu Santo de Dios, cómo obra, cómo trabaja en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Oseas nos dice que el pueblo se pierde por falta de conocimiento, ¿verdad? El pueblo se pierde por ignorancia, pero no podemos permitir, porque eso es algo que el enemigo lo toma para apartar al creyente de las cosas de Dios, apartar al creyente del camino que el Señor ha puesto, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Y a su nombre, y a su pueblo. Amén. Alguien valiente que me diga qué es el Espíritu Santo, o qué es lo que hace, cómo trabaja, cómo funciona el Espíritu Santo. Habíamos visto la semana pasada en el nombre de Jesús. ¿Quién recuerda? Por ejemplo, le doy un ejemplo. El Espíritu Santo es gracia. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos lleva toda verdad. Nos lleva a toda verdad. ¿Qué más? Tiene poder. ¿Es poder o tiene poder? Tiene poder. Tiene poder. ¿Qué más? Tiene sentimientos. Tiene sentimientos, inteligencia, pensamiento, sabiduría. Nos lleva a sabiduría. Que el Espíritu Santo no es una fuerza activa. El Espíritu Santo no es una fuerza activa. Como por ejemplo, la fuerza activa puede ser un terremoto, la energía eléctrica. La energía eléctrica es una energía, pero no tiene sentimientos ni piensa. O sea, vimos que el Espíritu Santo tiene personalidad e inteligencia, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo siempre va a hablarnos
claramente. El Espíritu Santo es comunicación, porque se comunica con nosotros de parte de Dios, de parte del Señor. El Espíritu Santo nos da testimonio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien clama. El Espíritu Santo prohíbe, ¿o no prohíbe? Prohíbe también, ¿verdad? ¿O no? ¿Prohíbe o no prohíbe? Prohíbe. Prohíbe. En Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7, ahí nos dice que, y atravesando Frigia y la provincia de Gálatas, les fue prohibido. Entonces el Espíritu Santo sí prohíbe. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. O sea que el Espíritu Santo le va a guiar a usted a quién y a quién no debe hablar en el nombre de Jesús. Porque quizás no es tiempo, no es que no debamos hablar a nadie, pero quizás no es tiempo, no es el momento. El Espíritu Santo prohíbe, amén, aleluya, y a su nombre, ¡Gloria! y a su pueblo. ¡Gloria! Amén. Dice que el Espíritu Santo nos enseñará y nos guiará ¿a qué? A toda verdad. El Espíritu Santo nos recordará. Recuerdan que en Juan 14, 26, ¿sí? 14, 26, Cristo prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, ¿no es cierto?, en su nombre, Él los enseñará todas las cosas y les recordará lo que Cristo había enseñado. Entonces, el Espíritu Santo nos enseñará y nos recordará todo lo que está en la palabra de Dios, todo lo que Cristo hizo en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Y a su nombre. Entonces, podemos decir claramente que el Espíritu Santo no es ninguna cosa, que el Espíritu Santo es una personalidad inteligente. Amén. Amén. Parece que no lo creen. Entonces digo que el Espíritu Santo es una personalidad inteligente. Amén. ¿Para qué usa esta inteligencia el Espíritu Santo? Para repartir dones. El Espíritu Santo usa esta inteligencia para el beneficio del pueblo de Dios. Amén. Amén. Ahí está mejor. Amén. ¿Qué otro atributo habríamos visto? Algo muy importante, un atributo del Espíritu Santo. Un atributo muy, muy importante que es el amor. El amor. Habla del amor del Espíritu que nos tiene. El Espíritu también nos ama. Tiene amor. ¿Por qué? Por eso busca un corazón dispuesto. Él anhela que su corazón esté dispuesto, ¿no es cierto?, a recibirlo. ¿Para qué? Para él poder dirigirlo, enseñarlo, corregirlo, recordarle, enseñarle, llevarle a toda verdad. Porque es una promesa que Cristo hizo en el nombre de Jesús. Amén. Él hizo antes de irse. Amén. Entonces, mire, en Efesios capítulo 4, versículo 30, nos advierte también contra la posibilidad de ¿qué? De causar tristeza. Mire, de causar tristeza en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por nuestras malas. Entonces, nosotros causamos tristeza o no al Espíritu Santo. Claro que causamos, y cuando causamos tristeza, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Vamos a ir alejando al Espíritu Santo de nuestra vida. Vamos a perder todo lo que el Señor tiene para con nosotros. Y nos advierte que por causa de nuestras malas actitudes y obras vamos a entristecer. Y ahí nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con cual fuisteis sellados. Escuche bien, no contristéis, no entristezcas, no lo maltrates, no dudes de él. ¿Por qué? Porque lo vas a perder. Fuiste sellado, sí, pero si tú estás en desobediencia, no acatas los mandamientos, no acatas o no haces lo que Dios te ha enseñado, pues vas a alejarlo al Espíritu Santo, vas a echarlo de tu vida y vas a perderlo. Y al perder al Espíritu Santo, obviamente, ¿qué es lo que va a suceder? Así nos diga que fuimos sellados para el día de ¿qué? De la redención.
Mire, en el libro de Hechos capítulo 5 versículo 3, ahí aprendemos lo que pasó con un cristiano infiel llamado ¿qué? Ananías. ¿Recuerdan lo que pasó con Ananías? Les digo este versículo para que entienda qué es lo que va a suceder si es que usted contrista o entristece al Espíritu Santo. ¿Qué dijo Pedro a Ananías? Si usted, vamos a Hechos capítulo 5 versículo 3. Quiero que lea usted mismo. Hechos capítulo 5 versículo 3. Amén. ¿Alguien que lea? Hechos 5:3. Fuerte, alto. Que todos oigan. Amén. La palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos 5:3. Y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Sí. Amén. Amén. Sí, nos dice, ¿no es cierto? Aquí que un cristiano infiel, escuche bien, o sea, que nosotros somos cristianos, pero podemos llegar a ser infieles. Y la infidelidad, ¿qué provoca? Perdición, ¿o no? Provoca que nos echen de lado. Solo pongo un ejemplo: un matrimonio es sellado por la bendición de Dios, pero existe infidelidad. ¿Qué va a suceder? ¿Qué dice la palabra? Y darás carta de ¿qué? Disolución. ¿Por qué? Por adulterio, por infidelidad. ¿Qué ha sucedido con ese sello? Usted lo rompió, usted quebrantó y perdió ¿qué? Lo que Dios había sellado. En el nombre de Jesús. Y aquí ¿qué sucede? Dice cristiano infiel. Este cristiano fue sellado con el Espíritu Santo. Este cristiano fue lleno del Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede aquí? Él dejó, dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Que Satanás tocara su corazón y que mintiese al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos mentir al Espíritu Santo? Mire, no diga, es que yo no creo en el Espíritu Santo. No. Usted miente al Espíritu Santo cuando usted no obedece, cuando usted no cumple lo que, por decir, promete, cuando usted no hace las cosas que Dios nos manda. Usted está mintiendo. ¿Por qué? Porque usted sabe lo que tiene que hacer. Y aquí dice la palabra que este cristiano infiel, Ananías, mintió al Espíritu Santo. Dejó que el Satanás, el diablo, llenara su corazón. ¿Cómo? Miren, que nos enseña esta palabra aquí. Vamos a ver el siguiente versículo. Que ni lo que es suyo, que lo que dice que es suyo. ¿Por qué? Porque es de Dios. Amén. Aquí Ananías, ¿qué hizo? Vendió unas propiedades para dar a la iglesia. Pero al momento que él dijo, voy a vender esta propiedad para la iglesia, ese momento, recuerde, la palabra tiene poder. Usted estuvo haciendo un pacto, estuvo haciendo una promesa de que lo que iba a vender era para la iglesia. Pero él, cuando fue a entregar ese dinero a la iglesia, ¿qué hizo? Se quedó con una parte que no le correspondía. Ya no le correspondió, porque él ya dijo, voy a venderlo para la iglesia. Y Pedro le dice, Ananías, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaste que el dinero corrompa tu corazón? ¿Por qué dejaste que Satanás corrompiera? ¿Por qué dejaste que Satanás te robara lo que Dios ya selló? ¿Y qué dice que pasó? Eso que está hablando aquí a los hebreos, este escritor está hablando, ¿no es cierto?, al pueblo hebreo. Nos advierte del castigo que espera a los que hacen afrenta al Espíritu Santo. Miren, no, es que eso pasó en la iglesia primitiva, pastores, que eso fue en ese tiempo cuando todavía Cristo estaba ahí, cuando todavía estaba fresquito los milagros, estaba fresquita las promesas, y hoy Jesucristo ya no se ha de acordar, hoy ya no ha de pasar eso si es que hago una promesa. Mentira del diablo, mentira del diablo. Si la palabra dice, ¿no es cierto? Dice que todo pasará, pero la palabra prevalecerá, no pasará, será para siempre. Entonces nos advierte, le advierte a usted, me advierte a mí, ¿no es cierto? Que no hagamos afrenta al Espíritu Santo. Amén. Mire,
cuanto mayor castigo nosotros pensamos, ¿no es cierto? O piensas que merecerá el que pisoteare el nombre del Hijo de Dios. Cuanto más castigo usted puede pensar sobre esa situación que debe merecer. Cuando nosotros hacemos que sea inmunda la sangre de Cristo, ¿cómo hacemos que sea inmunda la sangre de Cristo? Cuando sabiendo que Cristo murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, ¿no? Para el perdón de sus pecados, no la valoramos. ¿Le hacemos qué? Inmunda. ¿Qué castigo merece alguien que haga eso? ¿Qué castigo merece alguien que piensa eso? Usted puede decir, merece el peor de los castigos. Pues así mismo es. El que hace afrenta al Espíritu Santo, el que duda del Espíritu Santo, el que miente en las cosas de Dios, está haciendo afrenta al Espíritu Santo. Y asimismo merecerá esa muerte. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué debe ser afrenta? ¿Qué debe ser afrenta? Dudar, discutir de las cosas del Espíritu Santo, enfrentarse contra Él, hacer lo que él dice. No mentirás, en cambio usted miente. ¿Qué está haciendo? Usted está enfrentando. Bueno, yo miento, ¿y qué? Cuando su mamá le dice, Kevin, tienes que hacer esto, dice, no hago. ¿Y qué está haciendo? Está haciendo afrenta. No sabe lo que le puede pasar, que puede coger su mami un palo y le puede rajar la cabeza. ¿Puede o no puede? Claro que puede, eso lo va a hacer. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos lleva a la muerte espiritual. Ya no hay vuelta. ¿Qué pasó? Ananías podía arrepentirse, pero le dieron oportunidad y ya no. Dice, y ahí, en ese instante, murió. ¿Era o no era un cristiano Ananías? Claro. ¿Aceptó o no aceptó a Cristo? Claro. ¿Fue bautizado o no fue? Claro que fue bautizado. ¿La esposa Zafira? ¿Ah? ¿Qué pasó con Zafira? Pasó igual. Y si no mal recuerdo la palabra, dice, ¿y tú por qué te pusiste de acuerdo con tu esposo? Para robar, para mentir, para tomar algo que no te pertenece, algo que no es tuyo. Mire que si vemos, entonces, y nos dice, en Hebreos capítulo 10, versículo 29, hablando aquí obviamente del peor pecado de todos. ¿Cuál será? El robar, matar. El cantidad, perdón. El peor pecado de todos. ¿Cuál sería? Dudar del Espíritu Santo. Blasfemia contra... Dice que Jesucristo nos dijo, ¿no es cierto? Que es posible blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. ¿Es posible? Sí. O sea, se pueden hacer, pero eso no está permitido, digamos. Es un pecado que no tiene perdón. Pero sí, o sea, Claro que hay personas que lo hacen por eso. Lo pueden hacer, pero no se debe hacer. Puede hacerlo, pero mire, son las consecuencias. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Sí, todo pecado, ¿no es cierto? Todo le será perdonado. Todo. Si usted blasfema contra el Hijo de Dios, si usted blasfema contra Jesucristo, usted blasfema con cualquiera. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Vea Mateo capítulo 12, versículo 31, o Hebreos 10, 29, ¿qué dice? Hebreos 10, 29. Amén. Amén. ¿Cuál tiene? ¿Cuál? Hebreos 10. Hebreos 10, 29, ¿qué nos dice? Amén. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amén. Mateo 12, 31. 10, 21. Mateo 12, 31. 12, 31.
Por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios, pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Amén. ¿Se da cuenta? Mire, entonces de ahí, por más que usted fue sellado, ¿no?, por la sangre de Cristo, usted comete una blasfemia contra el Espíritu, ¿podrá ser salvo? No. No le será perdonado. ¿A dónde más podemos ir? Pastor, por ejemplo, y si es una discusión o una pelea, algo así, está siendo contra el Espíritu Santo. ¿Una discusión con quién o sobre quién? No, es una mentira. No estamos hablando de Espíritu. Tenemos que entender, ¿no? Vamos a ver más adelante lo que es blasfemar contra el Espíritu Santo, cómo lo hacemos, en qué momento estamos blasfemando. Por ejemplo, mire, yo siempre digo, si usted escucha hablar lenguas en una iglesia, mire, limítese a orar, limítese a decir gloria a Dios o lo que usted quiera, pero no diga, ay no, es que se está haciendo. No lo haga. Si lo está haciendo, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Y si es que de verdad esa persona está teniendo una comunicación con Dios, usted está blasfemando y usted es la que está perdiendo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener siempre cuidado de eso, ¿no? Por eso a veces muchos caen en errores, caen en pecado por ignorancia, porque no tienen conocimiento. Por eso es necesario conocer las cosas de Dios. ¿Iba a decir algo? ¿No? Miren, entonces, viendo todo esto, miren, por ejemplo, esta doctrina, por ejemplo, de los testigos de Jehová, ¿sí? ¿Qué nos dicen? Ellos dicen, ¿no es cierto?, que el Espíritu no es más que una fuerza activa de Jehová, una fuerza activa de Dios. No están diciendo que no existe el Espíritu, pero dicen que es una fuerza activa de Dios. Pero la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo puede amar, puede sentir tristeza, puede, nos enseña, acabamos de ver, ¿no es cierto?, todos los atributos que tiene el Espíritu Santo. ¿Será una fuerza activa simple, como la electricidad? No, en cambio ellos creen que es así. Cuando vemos la palabra de Dios, nos enseña que el Espíritu Santo tiene una personalidad inteligente. Y una persona inteligente, ¿qué hace? Piensa, dirige, corrige, enseña, ama, siente tristeza, siente dolor. ¿Ah? Por eso dice que hay que orar con quejidos indecibles, dice. Entonces, también tiene tristeza, dolor, tiene de todo. Entonces no es simplemente una fuerza activa como ellos lo dicen. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, uno puede mentir al Espíritu Santo, ¿o no? No. ¿Hay alguna sustancia a la del cual nosotros podamos decir lo mismo que podemos mentir? ¿Podemos mentir a la electricidad, que es una energía? Sí. ¿Al Espíritu Santo? No. ¿Por qué? Porque Él escucha, Él habla. ¿Ah? Él siente, Él se alegra, se entristece. Mire, o sea, es una persona inteligente. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Entonces, mire, de hecho, entonces no hay ningún poder o alguna sustancia del cual nosotros podamos decir lo mismo. No la hay. ¿Le voy a preguntar algo? No, es que Kevin dice, es una persona, yo digo, es la personalidad. La personalidad. Del Espíritu Santo. ¿De dónde vendría la idea que el Espíritu Santo, o por ejemplo, no sea una personalidad? Que no sea. Sí, que no sea. Ellos dicen que no es una personalidad. Los testigos de Jehová, ¿no es cierto? Tenemos que pensar esto ahora. Porque esto es una doctrina, al decirlo es una doctrina, y no sabemos cómo empezaría esta doctrina que dice que es nada más que un poder, que es una fuerza activa. Como los Jesús Sol,
que es el Espíritu, es algo del Padre, ¿no es cierto? Y que él está con Él, y que es Jesucristo, y que nos que llevamos a ver un poquito adelante. Viendo en la deidad de Dios. En el nombre de Jesús, van a entender mucho mejor. Empezaría esto de que el Espíritu Santo, que no sea una personalidad, o sea simplemente una fuerza en el pensamiento de Dios. ¿Empezaría ahí? No pudo empezar ahí. No empezó en la mente de Dios, ni tampoco es revelada en la Biblia. Entonces, ¿dónde empezó? En nosotros. Lamentablemente es una doctrina de demonios. No estoy diciendo los testigos de Jehová son demonios, no, es una doctrina de demonios que está impuesta en el hombre. ¿Para qué? Para manipular, para dominar. ¿Para qué? Para mantenerlos prisioneros. O sea, ellos están prisioneros Sí, del demonio. del demonio y del mismo hombre. Yo conozco acerca de esta doctrina, porque estudiamos eso. Obviamente que ellos están en una cárcel, peor que en una cárcel de rejas. ¿Por qué? Porque no pueden salir de ahí. El mismo líder, el mismo ser humano, impide, ¿no es cierto?, que den un paso adelante a buscar más de Dios, si no es su libro del Nuevo Mundo y su guía que tienen. Nosotros somos libres, tenemos libertad. Usted tiene libertad de leer la Biblia, de buscar de Dios, de tener conocimiento. Ellos no, ellos tienen libertad solamente con ellos, con los líderes y con el Nuevo Mundo. No pueden tomar esta Biblia. Yo puedo tomar esta Biblia, puedo tomar la Biblia católica, incluso puedo tomar la de ellos. ¿Para qué? Para enseñarles que está mal. Pero ellos en cambio no. Con ellos a leer la Biblia de ellos y punto. Pero lamentablemente no es ni Biblia. ¿Por qué? Porque ese libro está hecho en base a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para conveniencia de los fundadores, para que ellos puedan tener poder y autoridad sobre sus seguidores. Nosotros, mire, Dios tiene poder y autoridad, ¿no es cierto?, sobre nosotros. Pero si nosotros ponemos nuestra voluntad, ¿me entiende? Es su voluntad seguir de Dios. Es su voluntad abrir el corazón a Dios. Es su voluntad estar en obediencia. Acá, si no obedeces, tienes tu castigo. Y no es castigo de Dios, es castigo que impone el hombre. Apartan de la familia. Nosotros, yo no digo, usted tiene que apartarse de su familia. Ellos sí, le dan un tiempo para que pueda conquistar a la familia. Y si no puede, usted tiene que apartarse. Y así muchas cosas que son doctrinas de demonios, son doctrinas puestas por el hombre. En el libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Kevin, Juan capítulo 8, versículo 44. Hermano Humberto, primera de Juan capítulo 4, versículo 1. ¿Primera de Timoteo o segunda? Primera. Capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan 4, 1. Primera de Juan. Mi o encuentra, solo Juan? pastor. ¿Cuál le diría usted? Primera de Juan, me dijo, pastor. Usted es primera de Juan, ¿seguro? Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, Kevin Juan 8, 44. Y el que encontró, primera de Timoteo 4, 1. Primera no estoy seguro. Primera de Timoteo 4:1. Sí. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos negarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿es fabricada por el Padre? Sí, por el Padre de la mentira. Amén. ¿Sí? Es fabricada por el padre de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. Satanás. Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Qué dice? A ver. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 8:44.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí? Entonces es enseñada, ¿por qué? Por falsos profetas, los que tienen esas doctrinas que no son la doctrina de Cristo, son falsos maestros, falsos profetas. Entonces no es puesta por Dios, es enseñada por el hombre, por el que no está siguiendo de Dios, enseñando que el Espíritu Santo es una fuerza activa, que el Espíritu Santo no tiene sentimientos, pero la palabra mismo nos dice, nos enseña que el Espíritu Santo tiene una personalidad inteligente. Amén. En el nombre de Jesús. A ver, sí, en Primera de Juan 4:1. La palabra se lo leímos en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Amén. Falsos profetas. Juan 8:11. Juan 8, segunda de Juan 8:11. ¿Cuál es Juan? Segunda de Juan 8. ¿Nadie? Segunda de Juan no tiene 8. ¿Qué tiene? Solo un capítulo. Ah, lea del 8 al 11. Amén. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amén. Amén. Mire, todo aquel que siga una falsa doctrina, una doctrina que no está escrito en la palabra de Dios, sino que está escrito por fundadores, libros que están escritos por fundadores, en este caso Testigos de Jehová, escrito la Biblia, según ellos, que no es Biblia, sino un libro de vida, es escrito por un fundador. Entonces no podemos seguir. Si todo aquel que siga está en qué? En peligro de perder su alma, no su vida. Está en peligro de perder su alma. Y si usted sigue una doctrina contraria a lo que está en la palabra de Dios, porque le gusta, le agrada a sus oídos, le agrada la manera de vivir, pues usted se va a perder en el nombre de Jesús. Entonces tenemos que tener nosotros mucho cuidado de andar siguiendo cualquier enseñanza que le caliente la oreja y que le parezca agradable. Yo le digo, la palabra de Dios va a ser agradable cuando estemos en obediencia. Mientras no estemos, va a ser dura, no nos va a gustar, no nos va a agradar, nos va a lastimar incluso. ¿En qué? En nuestro ego. ¿Por qué? Porque aún tenemos el espíritu de Satanás queriendo dominar, ¿no es cierto?, la vida de uno. Pero cuando ya estamos en los caminos de Dios, mire, toda esa palabra, lo que hablaba hace rato y en la tarde, que todo lo que viene es para bien. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de ver lo que estamos siguiendo, porque estamos en peligro de perder nuestra alma. Y es muy importante que entendamos, mire hermano, la naturaleza del Espíritu Santo. Y la única manera de poder entender la naturaleza del Espíritu Santo será por medio de lo que yo le enseño. ¿Será por medio de lo que viene el apóstol y le enseña? ¿Por lo que viene el evangelista? ¿Por lo que viene el predicador? ¿O viene el pastor que es tan bueno? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. La Biblia, la palabra de Dios. Solamente la Biblia le va a llevar a todo eso. Usted tiene que estudiarla, tiene que entenderla en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Entonces vamos a poder entender, ¿no es cierto?, cuando estudiemos la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque la Biblia mismo nos dice que tenemos que dejar toda filosofía humana. Recuerde que la filosofía humana es agradable. La filosofía humana nos encanta. A mí cuando estaba en el colegio me gustaba leer. Me gustaba leer esos libros de los escritores, libros pequeños, porque eran agradables, las historias eran bonitas, eran sentimentales, eran fuertes, había peleas, había tanta cosa. O sea, esa filosofía era buena, ¿no? Y si vemos en la Biblia también existe eso. Muerte, robo, fornicación, adulterio, crimen, ¿qué más? Amor. Mentira. Amor. También. Pero estamos viendo que hay más, ¿no es cierto? Lo que pierde. Mentiras. ¿Qué más? Maldad. Deseos. Blasfemia contra el Espíritu Santo, ya vimos. ¿Ven? O sea, hay de todo. ¿No es cierto? Como un libro de filosofía. Pero no es un libro de filosofía. Dice que debemos dejar toda filosofía de lado. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña claramente que el Espíritu Santo es una personalidad, es una persona inteligente. ¿Igual a quién? Igual al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene el Espíritu Santo? Del Padre. ¿El Espíritu Santo tiene el poder de quién? Del Padre. Del Padre. ¿Quién nos prometió al Espíritu Santo? El Padre. El Hijo. En el nombre de Jesús. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Amén. Bueno, vamos a ver lo que es, o vamos a hablar acerca de la deidad. Deidad. ¿Cuántos han escuchado la deidad? La deidad de Dios. ¿Han escuchado? Digo, ¿cuántos han escuchado la deidad de Dios? No, quiero saber. Escuchado, sí. Sí, Claro, es que eso es el gran problema, hermanos. Y yo siempre digo, escuchamos palabras deidad, palabra bonita, palabra parece sofisticada, hasta sofisticado parece. La deidad. Y nos vamos con la deidad. Sí, hoy día aprendimos la deidad, ¿sí? La deidad de Dios, deidad. Y comienza a hablar, es que la deidad de Dios. Oiga, ¿y qué es la deidad? La deidad. ¿Sí o no? Pronunciamos palabras, decimos cosas que ni siquiera sabemos el significado, sabemos el contenido. Obviamente esto va para los que no saben. Bueno, algún día no supieron, ahora lo saben, ahora escuchen. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Entonces, mire, acabamos de ver lo que además de enseñar que el Espíritu Santo es una personalidad, la Biblia también nos revela que el Espíritu es una personalidad divina. Divina. ¿Ya se han escuchado? Personalidad. Es una personalidad divina. ¿Han escuchado divina o no? ¿La divina Madre Inmaculada? No. ¿Sí? Vemos también que la Biblia nos enseña que es una personalidad divina. O sea, es decir, que el Espíritu Santo es Dios por naturaleza. La divinidad es Dios en naturaleza. Por naturaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Obviamente, mire que Dios, como forma parte de la Biblia, también le llamamos la deidad de Dios. O también a veces decimos la unicidad por ahí. La Trinidad. Si hoy vamos a tratar de no hablar de Trinidad, vamos a tratar de hablar de deidad. Porque si se ha dado cuenta, cuando a nosotros nos enfrenten los católicos, siempre dicen, ustedes dicen la Trinidad, ¿dónde está la Trinidad en la Biblia? Tienes razón, no hay Trinidad en la Biblia. Pero sí hay deidad. ¿Ven? No hablo de Trinidad, pero hablo de deidad. Con eso les ponen un sello y un esparadrapo y ya no pueden decir nada más. Pero vamos a ver eso. Ahora, obviamente que dentro del estudio que estamos teniendo,
no vamos a estudiar lo que es la Trinidad, sino vamos a estudiar lo que es la deidad. ¿Por qué? Porque la Trinidad no es un concepto bíblico y la deidad sí es un concepto bíblico. Está en la Biblia. La deidad en sí es una forma de decir Dios, es una forma de la palabra Dios. Cuando usted dice deidad, ¿se está refiriendo a quién? A Dios. A Dios, ¿sí? Un concepto claro no hay, pero sí es Dios. Estamos utilizando, al decir Dios, podemos decirle deidad, o decimos la deidad, es Dios mismo, porque no hay otro. O sea, que la deidad significa todo lo que es Dios. Ahora, una pregunta sería a ustedes. ¿Usted es lo que es Dios? ¿Usted es lo que es Dios? Sí. No. No es. El hombre no es lo que es Dios. Por eso se habla de la deidad, porque esto significa todo lo que es Dios. Es como decir, utilicemos la palabra, verán, humanidad. Humanidad, ¿a qué me estoy refiriendo? Personas. Personas. Estaría hablando casi, sería una palabra más o menos que denota singular, pero está hablando en plural, ¿no es cierto? Humanidad. Humanidad es un ser humano, una persona. Al decir humanidad, hablo de toda la creación, de todo el ser humano. ¿Ve? Al decir deidad, hablo de todo lo que es Dios. Es la deidad de Dios. ¿Me estamos entendiendo? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Estamos algo? ¿Estamos? O sea, como decir, para no decir Dios es sobrenatural, es todopoderoso, es como en resumen decir deidad. La deidad, pero estamos refiriéndonos que es Dios. En el nombre La de Jesús. deidad es Dios, Jesús y el Espíritu Sí, Santo. ya vamos, no se confunda, ya vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a lo que Dios es todo, ¿no es cierto? Dios es todo lo que es Él. Es todo lo que es Dios, es la deidad. De eso del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya vamos a ver. Ya. Padre, cuando decimos deidad, estamos diciendo también que Dios es sobrenatural, Exacto. extraordinario. Exacto, maravilloso. exactamente. En una sola palabra. En una sola palabra, porque usted es algo sobrenatural, no, usted es natural. ¿Es algo extraordinario entre lo sobrenatural? No, no lo es, solamente Dios. ¿Usted es poderoso? Sí. ¿Es todopoderoso? No. ¿Ve? ¿Por qué? Porque todos podemos ser poderosos. Y somos poderosos, porque todo lo puede, Cristo que me fortalece. Amén. Pero no todopoderosos. Solamente Dios. Y eso está en la deidad. Amén. ¿Sí? ¿Dios es humano? No, ¿verdad? No es humano. ¿Algún humano es Dios? No. No. No Para puede el ser. mundo puede ser. Pues sí, Como ¿no? el Papa, que le hicieron. Bueno, sí. Ellos, pero. Amén. Entonces, la deidad, que quede claro, la deidad es Dios, todo lo que Dios. La deidad es Dios. Y si dice, bueno, ¿y qué es la deidad? Bueno, la deidad es todo lo que es Dios. Porque el hombre no puede ser todo lo que Dios es. ¿Sí? Entonces, la deidad es Dios. ¿Estamos hasta ahí? Ahora mire, obviamente que cuando nosotros estudiamos las doctrinas, las diferentes doctrinas, no hemos estudiado todas del mundo, porque estamos hablando más de las 4.000 religiones que existen en el mundo, pero las que más hemos tenido cerca, ¿no? Mire, la deidad es obviamente, o existe varios conceptos de la deidad en un mundo religioso. ¿Cuál es el mundo religioso? Las falsas doctrinas. Por ejemplo, aquellos que creen en la deidad de Dios que solamente consta de una personalidad. ¿Quiénes son esos? Por ejemplo, los famosos Jesús solo. Creen que la deidad es uno solo. O sea, es una sola, consta de una sola personalidad. ¿O no?
Digo que hay muchos conceptos sobre la deidad dentro del campo religioso. Tenemos, ¿no es cierto?, la deidad que consta de una sola personalidad, que los que creen. ¿Quiénes son ellos? Los Jesús solos, que creen que es son solamente una personalidad. Ahora, por ejemplo, los testigos de Jehová igual, ellos piensan, ¿no es cierto?, los testigos de Jehová piensan que el Padre es Jehová. Estamos de acuerdo, hasta ahí. ¿No es cierto? Piensan que Cristo es un Dios creado, es un Dios inferior al Padre. ¿Será inferior al Padre? No. No lo es. No lo es. Entonces ellos creen que es un Dios inferior al Padre. Y el Espíritu Santo creen que es la fuerza activa del Padre, la fuerza activa de Jehová. No es el Espíritu Santo que nos dice en la Biblia, ¿no es cierto?, que está aquí para corregir, para enseñar. Miren, no se olvide esto que volvemos a repetir. Tiene personalidad inteligente, enseña, dirige, corrige, redarguye, se entristece, llora, ama, canta, ríe, bla, 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 etcétera, etcétera. Muchísimas cosas que las fuerzas activas no tienen. Esta fuerza activa que los testigos de Jehová hablan, ¿puede sentir todo esto? ¿Tiene personalidad? No, porque simplemente es una fuerza activa de Jehová. Y Cristo es inferior al Padre. Entonces el único es Jehová. No hay Hijo, no hay Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo lo que ellos piensan? Entonces, según esta teoría, para ellos Jehová es la deidad, pero Jesucristo y el Espíritu Santo no lo son. Miren, es mentira del diablo. ¿Por qué? Porque nos enseña la Biblia, y vamos a ver dónde habla de la deidad también. ¿Sí? A su nombre, Gloria. a su pueblo. Victoria. Entonces creen que Jesús es el mismo Padre y el mismo Espíritu. Creen que la deidad consta de solamente una persona, que es Jesús. ¿Quién serán ellos? Es Jesús solo. Piensan que Jesucristo es Jesús y se acabó. Jesús es el mismo Padre, el Espíritu Santo es el mismo Padre, y Jesús es, o sea, no hay Padre, no hay Espíritu, en otras palabras. Así ellos digan, no estamos diciendo que no hay Padre, no estamos diciendo que no hay Espíritu. Sí lo están haciendo, lo están diciendo, al no considerarlo, que los tres son una misma persona y son una deidad. Amén. Amén. Ahora, y el concepto de lo que hablaba recién, la Trinidad. El concepto, ¿no es cierto?, de la deidad que se le pone a Dios como la Trinidad. Todos conocemos, todos hablamos. No, ahora, este concepto decía que no queremos utilizarlo ahora en el estudio, porque obviamente no es bíblico, no está escrito la palabra Trinidad en la Biblia. Obviamente que la palabra Trinidad nos quiere dar a entender que hay solamente una deidad, o sea, una esencia que es Dios. Pero en la deidad podemos ver que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, una Trinidad. Pero esa palabra, ya digo, Trinidad no está en la Biblia, pero deidad sí está en la Biblia. Amén. La unicidad, la unidad también está en la Biblia. La Trinidad sabemos que se compone de tres personalidades, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, la deidad también vemos que se consta del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no tiene concepto bíblico. Pero la deidad sí tiene un concepto bíblico, porque está en la Biblia. ¿Me hago entender? Amén. Si me estoy confundiendo, me dicen. Estoy confundido. ¿La palabra deidad está en la Biblia escrita? Sí, ya vamos a ver. Espérense. Sí, este concepto de la deidad sí es bíblico. Vamos primeramente a ver Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11. Bien, y yo digo que para nosotros evitar confusiones cuando le hagan sobre esto de la Trinidad, es mejor no utilizar. Es mejor utilizar la deidad. ¿Sí? Con eso usted no da pie a que le estén cuestionando
pero es que esa palabra no está en la Biblia, Trinidad no existe en la Biblia, ¿sí? Pero en cambio sí existe, ¿no es cierto? En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11, en el nombre de Jesús. Veamos qué dice, dice 4:11 acerca de hablar. ¿Tiene? ¿Alguien tiene? Sí. Para no hablar de la Trinidad, ¿qué dice ahí 1 de Pedro? Amén. Si alguno habla, que sean palabras de Dios. Si cumple algún ministerio, hágalo con el poder de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Cristo Jesús. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? ¿Por qué digo que no vamos a utilizar la palabra Trinidad? No, porque dice aquí 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Kevin, Romanos 1:20. Julie, Colosenses 2:9. Hermano Humberto, Hechos 17:29. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente... ¿Qué dices? ¿Eterno poder y qué? Deidad. ¿Ha habido la palabra deidad? Sí. Pero no Trinidad, sino deidad. ¿Ok? Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y en Colosenses también hay. Colosenses 2:9. Ya, amén. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Hechos 17:29. Y a su nombre, y a su pueblo. ¿Cuántos nos estamos gozando en la palabra del Señor? Amén. A ver, ya Hechos 17:29. Amén. Hechos 17:29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea ¿Qué dice ahí? divinidad. Divinidad. ¿Sí? Divinidad. Ay, me perdí. Divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Amén. Entonces, mire, utilizamos palabra que está en la Biblia. Entonces, ya, si nos contradice con la Trinidad, pues está, aquí estamos viendo la deidad y la divinidad, que es un concepto bíblico que está en la palabra de Dios. Porque muchas de las veces, ¿sabe qué? Mi hermano, dentro de la iglesia cristiana existe confusión cuando se habla de la Trinidad. ¿Por qué? Porque muchas de las veces a las personalidades de la deidad, que es la Trinidad, los confunden y creen que se trata de tres dioses. Dice Dios el Espíritu Santo, Dios el Hijo, Dios el Padre. ¿Sí? Creen que eso. Entonces, por eso es preferible utilizar la palabra deidad o la divinidad. Pero sabemos que no es así, no existen tres dioses. La doctrina bíblica de la deidad afirma la unidad, un solo Dios. En tres personalidades, pero no dice tres dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vemos ahí la divinidad en el nombre de Jesús. Entonces, obviamente que en la unidad está la Trinidad, pero ya les digo, si utilizamos eso nos va a llevar o nos lleva a confusiones, para cuestionamientos que le pueden hacer a usted. Pero usted, conociendo de la divinidad, conociendo de la deidad, no va a haber problemas si le dicen la Trinidad. No hablemos de la Trinidad. ¿Por qué? Porque no es un concepto bíblico. Pero sí hablemos de la divinidad y la deidad, que sí es un concepto bíblico que habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personalidades, cada cual con sus diferentes responsabilidades, por decirlo así, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, quizás le van a decir a usted,
Pero mire, si me estás hablando de unidad, ¿no es cierto? No me puedes hablar de pluralidad. Porque unidad, ¿qué es? Singular. Y decimos que está la unidad de los tres. Estamos ya hablando de pluralidad. Entonces, le van a decir, si me estás hablando de unidad, no me puedes hablar de pluralidad. ¿Tiene lógica o no? Tiene lógica, tiene sentido, claro. Pero hay algo que muy importante, que Dios, mire, no requiere que nosotros le entendamos. Él no quiere que nosotros entendamos, ni nosotros tampoco lo vamos a entender, sino, ¿sabe qué? Quiere que le creamos. Porque fíjese usted, si le llegamos a entender a Dios, vamos a tener la misma capacidad que Él. Y en la palabra mismo dice que habrán cosas que no se pueden. Mire, Pedro dice que Pablo escribe cosas difíciles de entender. ¿No? Corintios, mire, los libros de Corintios, que son libros que a mí me atraen mucho, son difíciles de entender, y nos advierte Pedro, nos advierte, porque puede haber confusión en el entendimiento. ¿Sí? Pero bueno, no nos salgamos de ahí. Vamos a la unidad y la pluralidad. Entonces quedamos en que Dios es unidad o es pluralidad. Unidad. Y si no entiende, pues no importa, porque Dios no quiere que le entienda. Dios quiere que le crea que Él es la divinidad, que Él es deidad, y está ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sí? La fe es la que nos lleva a creer. ¿Y vamos a ir allá también a la fe? No importa si nos pasamos el tiempo. Que ya tiene sueño, dice. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Mire, la existencia de estas tres personalidades en Dios, obviamente que es una esencia, y va a ser una esencia realmente eterna. Es más allá, fíjese usted que es más allá de la comprensión humana. Si solamente, mire, porque a veces carecemos de fe, porque no llegamos a entender lo que es la fe. Y eso que damos un concepto fácil, digan, mire, fe es que usted no crea lo que ve, sino crea que ya está hecho lo que usted está por ver. No camine por vista, sino camine por fe, creyendo de que ya está. Cosa también quizás se le hace difícil de entender, difícil de creer. Y por esa misma razón, usted debe de ¿qué? Debe de aceptar la fe. Usted debe de aceptar por fe que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es una deidad, que es una divinidad, y que no voy a tratar de entenderlo, sino voy a creer, y vamos a buscar tener fe. El hombre nunca hubiera sabido de la unidad, ni de la Trinidad, de la deidad, sino por revelación. ¿Quién nos revela? El Espíritu Santo. La Biblia, la palabra de Dios. ¿Ah? En la palabra de Dios está la deidad. En la palabra de Dios acabamos de ver que está la divinidad. ¿O no? ¿Sí? ¿Ya ven? ¿Ya ven? Que a veces decimos, respondemos mal. Y así mismo cometemos muchos errores, pero de esos errores vamos aprendiendo a corregirlos. Sino es por revelación de ¿qué? De la Biblia. ¿Quién le reveló a usted que existe Padre, Hijo y Espíritu Santo? La Biblia. ¿Quién le reveló que el Espíritu Santo nos redarguye, nos lleva, nos enseña, nos corrige, etcétera, etcétera? ¿Quién? La Biblia. ¿Quién nos enseña a buscar del Espíritu Santo? La Biblia. ¿Qué es la Biblia? Es revelación. Enseñanza. Ah, no, es que me enseñó el pastor tal. ¿Pero quién le enseñó a él? La Biblia. ¿Y en qué usted se fue moldeando y perfeccionando? En la Biblia. ¿Por qué? Por fe. En el nombre de Jesús. Amén. Por fe. Si no es por la Biblia, nunca hubiéramos conocido nosotros de la deidad, la Trinidad, la divinidad, y etcétera, etcétera. Todo lo que es
Dios. Así es que mire, nosotros nunca debemos de pensar que vamos a llegar a un entendimiento de todas las cosas de Dios porque nosotros razonamos, porque tenemos un razonamiento. No, no vamos a entenderlo, no vamos a llegar. Amén. Amén. Bueno, no vamos a alcanzar a ver las tres personalidades de la deidad. Vamos a ver solamente a la unidad de Dios. La unidad de Dios. ¿Queda claro la deidad? ¿Qué es la deidad? Todo lo que es Dios. Es una forma de decir Dios. Sí, es una forma de decir de Dios, es todo lo que es Dios. ¿Qué era eso? Deidad. Ah, ya, la deidad. Bien, entonces vamos a ver la unidad de Dios. Obviamente, mire que en la palabra de Dios, en la Biblia, en los dos testamentos, en el Antiguo Testamento de la ley, en el Nuevo Testamento de la gracia, enseña que Dios es uno. ¿O no? ¿Qué dice? Dios son tres dioses. ¿Dónde nos dice son tres dioses? No. Nos enseña que Dios es uno y que el único Dios verdadero. Vamos a irnos al Deuteronomio, yo les voy a leer. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Ahí nos dice, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Ese famoso versículo que nos cogen los Jesúsolos, los testigos de Jehová, para querer enredar a la gente. Y los enredan. Entonces, ¿cuántos dioses son? Uno solo. Entonces, miren, y no puede haber esa declaración más clara, que Dios es uno solo, que hay un solo Dios, Jehová. El Dios que presenta la Biblia, Jehová, no es varios dioses. Por ejemplo, la doctrina católica, ¿cuántos dioses tiene? Muchos. Bastante. Pero sin embargo ellos dicen que no. Tienen un montón, ¿no? Y cada día creo que van haciendo uno más. ¿Sí? Entonces, digo esto para que entiendan, ¿no? a qué se refiere, que Jehová, Dios, es uno solo, y no son muchos dioses, no son varios dioses, sino solamente uno. ¿Son tres? No. ¿Cuántos son? Uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué son? La deidad. Es un solo Dios. Y vemos que en el Antiguo Testamento Dios se presenta como el único Dios verdadero. Ahora, desde ese tiempo, los paganos, que dice la Biblia, han creado o han tenido muchos dioses. Pero sin embargo, volvemos, la Biblia dice que hay uno solo. Miren, y esto de creer que es uno solo distingue, obviamente, a la religión cristiana de todas las religiones paganas, de todas las falsas doctrinas que existen en el mundo. Eso nos diferencia a nosotros como creyentes evangélicos, de que nosotros tenemos un Dios con el cual tenemos una relación, con un Dios vivo. Los testigos de Jehová, ¿con quién tienen relación? ¿Con qué Dios vivo? Con ninguno. La católica tiene una relación con Dios, tiene una relación con un montón de muertos. Entonces, mire, eso nos caracteriza a nosotros, nosotros no tenemos una religión, sino tenemos una relación con un Dios vivo, con un Dios verdadero, en el nombre de Jesús. Esta es una de las creencias que nos distingue del mundo pagano. Amén. 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 ¿Sí? Voy a leer rapidito. Deuteronomio 4:35 también nos habla de que Jehová nos dice: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Ya su nombre
Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Amén. Sí, y podemos seguir viendo varios versículos de Deuteronomio 4:35, Isaías 45, 5, 6, que habla de qué? De la unidad de Dios. Todo versículo que habla de un solo Dios, ¿no es cierto? ¿Es para qué? Para demostrar que hay la unidad. Solo hay un Dios. Solo hay un Dios, dice en 1 Corintios 8, 4, 6, del Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Dice, no que Jesucristo las hace, sino por medio de Él. Dice, todo lo que pidas a mi Padre en mi nombre. Entonces las cosas son hechas por medio de Él. Y nosotros, por medio también de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Entonces existe la unidad. Hay solamente un solo Dios verdadero en el nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Amén. La próxima semana vamos a estudiar las 3 personalidades de la deidad en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Amén. Bendito Dios, Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Dios, Señor, te damos gracias, bendito Dios, por esta noche, Señor, que nos has dado, Señor, esta bendición, Señor, de poder escuchar más, Señor, de tu palabra, de poder alimentarnos, Señor, de ese maná que tú nos das desde lo alto, bendito Dios. Para ti es toda honra, Señor, para ti es toda gloria, bendito Dios. Te pedimos, Señor, que esa palabra que tú nos has dado, Señor, sea sembrada en nuestro corazón, Señor, y por fe, Señor, sea dando fruto, Señor, en lo posterior, bendito Padre. En el nombre de Jesús, Señor, nos vamos a ir de este lugar, Señor, mas no de tu presencia, Señor, pidiéndote que seas tú bendiciendo, Señor, a cada uno, Señor, en este lugar, Señor, y en todo lugar, bendito Dios, Señor, que ofrenden, que diezmen, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú proveyendo de todo lo necesario, bendito Dios. Nos vamos, Señor, de este lugar, pero tu presencia siempre, Señor, estará con nosotros, Señor. El Espíritu que tú nos has dado, bendito Dios, Señor, nos cuidará, nos cobijará, nos respaldará, Señor, y nos llevará sanos y salvos, Señor, a nuestros hogares. Gracias te damos, bendito Padre, en el nombre de